Adelante, Jaime. Muchísimas gracias, Joaquín Samayoa. Continuamos aquí en el Centro Internacional de Prensa. En esta ocasión platico con Mario Polanco, quien es el director ejecutivo de la organización social Grupo Apoyo Mutuo. Mario, gracias por estos minutos. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál es el reto en materia de seguridad que tendrá el nuevo gobierno en Guatemala? Bueno, hay que recordar que Guatemala forma parte del Triángulo Norte de Centroamérica, la región más violenta del mundo en estos momentos. Guatemala todavía tiene alrededor de 35 homicidios por cada 100,000 habitantes como promedio. Eso significa cerca de 6,000 muertes violentas por año. O sea, es un número bastante elevado, incluso superior a algunos países que están en confrontación armada interna o con otros países. Entonces, ¿cómo garantizar, cómo establecer una política de seguridad en la que la Policía Nacional, y ahora que está en coordinación con el mismo ejército en patrullajes combinados, no solo realicen labores para garantizar la seguridad, sino sobre todo cómo prevenir esa violencia que está aquejando a nuestro país? Y es violencia no solo contra la vida, sino contra el patrimonio en general. Entonces yo creo que el gran reto que va a tener Jimmy Morales ahora es cómo establecer políticas de seguridad acordes a la realidad de Guatemala y que funcionen de manera adecuada. Hay un tema pendiente para nuestros países que es el grado de impunidad. Guatemala tiene una comisión internacional contra la impunidad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas. Debería de reivindicarse el mandato de la CICIG, se acaba de hacer, pero ¿cuál sería tu convocatoria en el sentido de que la CICIG pueda permanecer o no? ¿Cuánto tiempo en Guatemala? Bueno, los retos que hay en materia de justicia son bastante grandes. Creo que si no existieran altos índices de impunidad en Guatemala, la ONU y la comunidad internacional no habrían apoyado la creación de una comisión internacional de esta categoría. Hay que recordar que en algún momento nosotros llegamos a tener hasta un 99% de impunidad en Guatemala. Ese porcentaje a lo mejor ha mejorado ligeramente, pero debe estar alrededor del 90%. O sea, los retos que hay para el país todavía son grandes. Sobre la CICIG, acaba de iniciar un mandato más en septiembre. Sin embargo, el gran reto debe ser para la población de Guatemala, creo yo, para la sociedad en su conjunto, evitar a toda costa que la figura de Iván Velázquez como comisionado de la CICIG vaya a ser alterada en algún momento y que vayan a tratar de quitar a este funcionario porque ha desarrollado un muy buen papel. Pero, por otro lado, no se trata nada más de proteger a la figura internacional que es Iván Velázquez, sino a su contraparte nacional, que es la licenciada Telma Aldana. Telma Aldana ha estado jugando un papel preponderante dirigiendo el Ministerio Público. Es decir, mantener fiscal la figura que ha llevado a juicio a personajes de la alta esfera política en el país, tanto al presidente como expresidente como la ex vicepresidenta. Ellos son los que pusieron en el banquillo de acusados a ambos. ¿Te posicionarías por decir, no toquen el esquema, que se mantenga como está? Definitivamente, así tiene que ser. La licenciada Telma Aldana recién asumió hace el año pasado, entonces creemos que debe terminar su mandato. Alterar el mandato del Ministerio Público vendría a debilitar la figura de esta institución, pero hay otro aspecto muy importante. Déjame hacer una pequeña pausa, Mario, simple y sencillamente para despedir a nuestros amigos de Asmundo, con quienes hemos estado en contacto con ellos, llevándoles la parte esencial de esta elección en Guatemala. Les hemos dado también cómo va el avance de los conteos preliminares y cómo se ubica Jimmy Morales al frente de este cómputo preliminar que ha ofrecido el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Con esa ventaja se antoja difícil que haya, digamos, una vuelta de tortilla en la tendencia electoral. Por eso creemos que la sustancia en materia informativa está hecha y por eso también queremos darle las gracias a nuestros amigos de Asmundo por esta transmisión especial. Continuamos, sin embargo, en Azteca, Guatemala. Ahora sí, Mario. Sí. Me decías, no hay que alterar el esquema. Lo que pasa es que hay otro aspecto que es muy importante, y es que aunque Otto Pérez ya en la etapa final mantuvo la figura de Iván Velázquez y la de Telma Aldana, hay un aspecto que es muy poco conocido, y es que económicamente Otto Pérez, el gobierno, está ahorcando, incluso el actual, el de Alejandro Maldonado, ahorcando al Ministerio Público y al organismo judicial. Al organismo judicial le deben alrededor de 700 millones de quetzales
y al Ministerio Público una cantidad similar. El Ministerio Público se ha visto en situaciones complicadas incluso para pagar salarios. Entonces, si los años venideros van a ser de apretar económicamente a estas instituciones, difícilmente estas van a lograr cumplir con su cometido. Mario, en los aspectos de esta ejecución de una política de respeto a los derechos humanos, pero de garantizar la seguridad, ¿te preocupa que haya una vuelta al pasado, que Guatemala se vuelva a colocar como uno de los países en donde se violentan los derechos humanos? ¿Te preocupa ese volver al pasado? ¿Adviertes que hay un riesgo? No, yo creo que luego de la firma de los acuerdos de paz, ya hace casi 2 décadas, Guatemala ha ido en un proceso de fortalecimiento institucional bastante fuerte. Yo creo que ya no podemos volver al pasado, pero sin embargo, hay un aspecto en el que sí podemos retroceder, y es en el tema de impunidad. Hemos avanzado algo estos meses, pero con el actual presidente, con quien ha ganado las elecciones, con Jimmy Morales, llegan algunos que participaron en violaciones a los derechos humanos. Nosotros los hemos señalado, incluso algunos que participaron en crímenes de lesa humanidad, en matanzas en el norte del país, y nos preocupa que estos personajes eventualmente vayan a realizar algunas acciones en la línea de fortalecer la impunidad o de evitar que esos casos del pasado sean procesados, sean investigados, sean procesados, porque sí existen fuertes rumores de que estos grupos están tomando cada vez más fuerza dentro del partido de Jimmy Morales. Una última pregunta, Mario. El presidente de la República encabeza un movimiento contra la corrupción. Lo hemos hablado a lo largo de las últimas transmisiones. Me refiero evidentemente al presidente Maldonado. El expresidente Otto Pérez Molina, por un caso de corrupción, está donde se encuentra esta noche, y eventualmente un nuevo mandatario tendría también que asumir, como lo ha hecho Jimmy Morales en sus propuestas de campaña, compromisos contra la corrupción. ¿Es suficiente con que el virtual vencedor de esta contienda electoral se comprometa a combatir y a castigar la corrupción, o tendría que ampliar esa promesa al resto de sus colaboradores, a quienes, digamos, le acompañarán en el gobierno? Dudas sobre si él estaba participando en actos de corrupción, y al final también las investigaciones pues lo señalan.